Stranger Things viaje a la mente retorcida. La curiosidad nunca es algo bueno. Los momentos especiales pueden ser diferentes desde puntos de vista completamente distintos. Mientras Jonathan luchaba con muchos estudiantes de su edad para conseguir la mejor comida, Gina salió sola a buscar algo en la cafetería. Gina nunca había compartido su tiempo con nadie más. No recordaba tener amigos, y mucho menos hablar con alguien que no fuera ella misma. Para pasar el tiempo, lo dedicaba a jugar videojuegos en su teléfono celular, creyendo que era la única manera de olvidar su dolor, el dolor de haber nacido y convertirse en la maldición de su familia. Al menos así podría dejar de pensar que su padre la odiaba por la muerte de su madre. Si ella no hubiera nacido, tal vez las cosas serían diferentes ahora. No debería haber nadie aquí. Gina se escabulló hasta las escaleras al costado del primer edificio. Aunque es el primer día y los nuevos estudiantes están explorando la escuela, no hay nadie aquí. Los profesores tienen razón. Este es un lugar secreto que nadie debería conocer. Gina abrió la puerta de la escalera de emergencia y se sentó en el primer escalón. Ahora que Gina estaba sola, se quedó mirando los bocadillos que había logrado conseguir con gran dificultad. Abrió el primero y lentamente le dio un mordisco a su sándwich. El atún no sabe tan mal. Muy diferente de cómo actúa frente a los demás, Gina parece una chica más feliz cuando está completamente sola y sin nadie mirándola. Sus gafas, como ya había dicho antes, le impedían leer frecuentemente los pensamientos de los demás. Su ceguera era severa, pero aún podía ver un poco sin las gafas, así que cuando estaba sola se las quitaba. Este lugar está lejos de la cafetería y las áreas públicas. Tal vez una vez que expliquen qué hacer en caso de emergencia, este lugar se llenará de parejas con demasiado tiempo libre, suspiró profundamente Gina. Espero que no. Odio comer en el baño, y más aún cuando paso el tiempo en el aula. Todos esos falsos compañeros de clase empezarían a hablar a mis espaldas otra vez. Además, odio oír pensamientos sucios, estúpidos o espeluznantes. Todo el mundo es tan falso. Odio esto. Gina, que tenía la cabeza cubriendo la mayor parte de su rostro, empezó a reír de forma extraña, como si estuviera sufriendo. Pero luego se dio cuenta de que ya se había comido todo lo que había comprado. Esto es un problema. No recuerdo si los teléfonos están prohibidos aquí o no. Tendré que esperar a que me den las instrucciones básicas. Así que me quedaré mirando al vacío. Es mejor que escuchar a todos esos tontos que quieren hacer amigos. ¿Cómo debería clasificar a los nuevos estudiantes de esta escuela secundaria? Para el nuevo año escolar y estar en diferentes aulas con diferentes estudiantes, creo que la presidenta de la clase es divertida. Una chica muy hipócrita, pero ciertamente divertida. Mucho mejor que los pensamientos de los estudiantes que pasan su tiempo creando fantasías sexuales o las chicas celosas que critican a su mejor amiga. Gina pensó mientras comenzaba a jugar en secreto con su teléfono celular. Rara vez leía los pensamientos de las personas y nunca había obtenido buenos resultados con eso, por lo que era muy raro que lo hiciera. Al regresar al aula, vio que el niño frente a ella parecía enojado. Ese idiota, lo voy a matar. Gina sintió curiosidad y se quitó las gafas para limpiarlas, aunque su deseo era saber qué estaba pensando. Este idiota. Estuve esperando allí 30 minutos, esperándolo. Y cuando volví aquí, ese idiota me ignoró por completo, como si no me hubiera prometido el almuerzo. Juro que le daré la paliza de su vida más tarde, maldita sea. Los pensamientos de Nick se cruzaron con los de Gina, lo que la hizo sentir incómoda. Nunca pensó que Nick pudiera ser tan malicioso. Entonces, ¿aún hay acosadores aquí? Pensé que esta escuela era estricta con eso. Los principales acosadores y delincuentes del año pasado fueron expulsados. Bueno, tal vez los expulsaron. No lo sé. Desaparecieron de repente y no me importó en ese momento. Tengo muchos, ¿quieres dulces? Puedes llamarme Jon, espero que nos hagamos amigos. Jonathan le sonrió a Gina, que parecía no tener amigos, como alguien que no se había dado cuenta de que tampoco tenía amigos y quería socializar con personas socialmente retraídas. Oh, Gina no sabía qué responder, pero afortunadamente el profesor regresó en ese momento y la clase continuó. Como cualquier profesor exhausto, continuó con una presentación en PowerPoint. Entonces, aquí están las reglas, creo que es obvio que está prohibido llevar cualquier arma a la escuela. Chicas, vuestra falda debe ser así de larga. En caso de emergencia, esta es la ruta para salir con seguridad. Recuérdenlo bien, de ello dependerá que vivan o mueran. Por cierto, solo utilizarán este acceso en situaciones de emergencia, ¿entienden?
Como en ese lugar no hay cámaras por mantenimiento, hemos encontrado parejas realizando actividades inapropiadas, y ahora están expulsadas del colegio. Sí, las parejas deberían extinguirse. Solo así nadie me molestaría en ese lugar. Gina estaba emocionada, pero su rostro permaneció inexpresivo, como si nada a su alrededor importara. Ni siquiera había tocado los dulces que Jonathan amablemente le había regalado. Gina no era una mala persona, creía profundamente que Jonathan parecía compadecerse de ella o que era igual que ella, lo cual no la beneficiaría en absoluto. Preferiría estar sola 1000 veces que mal acompañada. Esos caramelos son de cereza y Gina miró los caramelos, luego los tomó y los guardó en secreto sin mirar a Jonathan, que se estaba quedando dormido o fingía estarlo. Mientras Gina pensaba para sí misma, los sentidos de Jonathan se alejaban cada vez más, y pronto se alejaban del recinto escolar. Por lo que podía ver, su compañera de escritorio tenía habilidades sobrenaturales. Sus ojos habían brillado, algo que él notó fácilmente. Parecía que cada vez que se quitaba las gafas, podía leer los pensamientos de los demás. ¿Esto solo tenía que ver con las mentes débiles? Jonathan intuyó que ella no parecía ser capaz de oler todos sus pensamientos. Tal vez por eso Gina no confiaba en él y no quería hablar de los videojuegos que también usaba para mantener su mente ocupada. La investigaré más tarde, no tengo prisa. Jonathan no tenía mucho que hacer. Estaba emocionado, pero se sintió decepcionado cuando descubrió que las habilidades de Gina parecían limitarse a leer la mente. Gina estaba a punto de probar un dulce cuando notó la intensa mirada de Nick sobre Jonathan, quien estaba dormido. No hacía falta leer los pensamientos de Nick para saber que estaba furioso y quería golpear a Jonathan, pero obviamente, él no haría algo así, ¿verdad? Solo esta vez Gina volvió a quitarse las gafas sin que nadie se diera cuenta y dirigió su mirada hacia Nick. Si ese idiota se disculpa y promete invitarme a almorzar, lo perdonaré mañana. Gina se volvió a poner las gafas y pensó. Parece que estaba pensando demasiado. Al menos todo se resolverá. Espera, ¿cómo supongo que Jonathan se disculpará, especialmente con un abusador? Los pensamientos de Gina duraron hasta la primera mitad del segundo período de estudio, y llegó el momento de que muchos tomaran un descanso para comer un refrigerio. Nick se levantó, caminó frente a Jonathan y le dijo. Oye, idiota con enormes ojeras, no te pegaré si me compras algo de la máquina expendedora. He tenido hambre desde que no me compraste nada. Por supuesto que te compraré algo. Jonathan asintió y se puso de pie. Te estaré vigilando. Entonces Nick volvió a sentarse en su escritorio. Gina, que nunca se había interesado tanto por los asuntos de otras personas, parecía emocionada por saber el desenlace a esta historia. ¿Por qué Jonathan no le da algo de comer a ese idiota? Le ahorraría muchos problemas. Justo cuando pensaba eso, vio que Jonathan nunca regresaba hasta que la maestra entraba al aula para la última sesión de estudio del día. Gina, que estaba al tanto de esta historia, vio cómo Nick se enojó aún más cuando vio a Jonathan bebiendo un refresco. Te traje este pastel de fresa. Pensé que te gustaría. No, Gina se quedó helada. No debería haberlo comprado para ella, sino para Nick, que parecía estar intentando intimidar a Jonathan sin éxito a cada paso. Las dudas de una chica introvertida debería intervenir. Gina se sentía mareada, creía profundamente que su compañero de escritorio era un buen tipo y que nadie merecía ser golpeado por un matón como Nick. Sutilmente, sin que él se diera cuenta, Gina giró la cabeza y miró a Jonathan con simpatía. Jonathan, que tenía los ojos cerrados, pensó. ¿Es solo mi imaginación o la chica con superpoderes me ha estado mirando todo el tiempo? Espero que no haya caído en mi amabilidad. No creo que sea tan encantador, así que prefiero pensar que es solo mi imaginación. La única razón por la que estaba muy interesado en Gina era por su habilidad. Ella era la única persona además de él que poseía habilidades sobrenaturales en esta aburrida escuela. El único problema era que ella parecía tener serios problemas familiares, lo que dificultaría acercarse y ser amigos. Durante el recreo, Jonathan investigó sobre Gina y descubrió que su madre había muerto en un accidente de coche. ¿Cómo se enteró de todo eso en tan solo unos minutos de tiempo libre? Pues bien, ahora su mente es mucho más rápida y poderosa. ¿Aprender un idioma con solo escucharlo una vez? Jonathan podía hacerlo. Su habilidad de psicoquinesis le otorgaba ciertos privilegios, acelerando su mente hasta el punto en que todo lo demás parecía aburrido. Por eso pasa el tiempo jugando. Utiliza su mente para acelerar sus pensamientos y se plantea retos que serían difíciles de completar si no fuera un niño con habilidades sobrenaturales.
Además de su psicoquinesis, Jonathan tenía una regeneración sobrehumana, lo que le daba la capacidad de sobrevivir a menos que le cortaran la cabeza. Regenerar una extremidad era simple, pero los daños en la cabeza podían ser mucho más complejos de curar. Mientras Jonathan pensaba en la estrategia número 1592 para derrotar a un enemigo, el aire fresco en el aula hizo que Nick fuera más paciente. No debería golpearlo hasta matarlo en las escaleras de emergencia. Sus gritos podrían atraer la atención de la gente. Además, si de alguna manera se escapa, podría meterme en problemas si involucra a un maestro. Sería obvio para ellos culparme por golpearlo, especialmente porque planeo romperle los dientes, lo que provocará mucha sangre. Gina apretó los puños al oír esos pensamientos perversos de Nick. En realidad no quería involucrarse, pero sería imposible ignorar algo así. Espero que estos sean solo sus pensamientos. La mayoría de las veces, como cualquier otra persona, Gina sabía que muchas personas pensaban cosas que en realidad no querían imaginar o que nunca harían. Algunos eran pensamientos intrusivos, otros simplemente fantasías y los más raros eran los que realmente se hacían realidad. Esta vez, Gina sabía que Nick estaba enojado, pero tal vez fueran solo pensamientos sin deseos reales. Era realmente difícil saber si una persona llevaría a cabo todos sus pensamientos al pie de la letra. Mientras Gina estaba distraída, la clase terminó. Oye, ya sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Nick se levantó de su escritorio y caminó hacia Jonathan, rodeándolo con el brazo. Parecían amigos, y esa era la impresión que muchos tenían desde lejos, pero Gina sabía lo que realmente estaba pasando. Quítame la mano de encima, suspiró Jonathan otra vez, su paciencia se estaba agotando, lo cual no era bueno. Jonathan no parece alguien que se deje intimidar, Gina empezó a sentir lástima por él. Aunque no se dejaba intimidar por el tamaño de su cuerpo, no parecía una persona atlética. ¿Acabas de amenazarme? Maldita sea, eres realmente molesta. Conozco un buen lugar donde puedo callarte y hacerte gritar como la perra que eres durante el tiempo que quiera. Los ojos de Nick se pusieron rojos de ira. Gina ahora escuchaba los pensamientos de Nick, sin molestarse en pensar en sí misma y sus problemas mientras lo hacía. ¿Debería llamar a un profesor? Mientras pensaba qué hacer, vio a Jonathan salir del aula jugando con su celular, por lo que se levantó y trató de ser discreta mientras los seguía. Su bolso era liviano y compacto, por lo que podía seguirle el ritmo. ¿Qué está haciendo esa chica, comportándose como una tonta? Pero el pensamiento de un extraño que pasaba por allí hizo que Gina se sonrojara de vergüenza. ¿Debería actuar con naturalidad? Al final, Gina no se atrevió a mencionarle esto a un maestro. Al vivir en una familia con superpoderes, no podía llamar la atención de nadie a su alrededor, ya que habían permanecido ocultos durante quizás 1000 años y no planeaban revelar sus talentos únicos, aunque hoy en día tenían problemas con eso. Maldita sea, no hay mucha señal aquí, se quejó Jonathan mientras mataba a un monstruo de nivel 3. A Nick le llevó media hora encontrar el lugar indicado. Era un callejón oscuro, aunque el cielo aún tenía algo de luz, estaba despejado. En lo que Nick no pensó fue en esto. ¿Por qué Jonathan, un chico retraído, aceptaría seguirlo durante media hora buscando un callejón al que golpear? Algo no cuadraba en todo este proceso de venganza, pero Nick no pensó en ello. Tal vez pensó que el que iba a golpear era un idiota. Jonathan, quien estaba siendo acosado, permaneció tranquilo, con los ojos fijos en la pantalla de su celular mientras ésta se movía de manera completamente antinatural, revisando numerosas estadísticas del juego. Nadie viene aquí. ¿Cómo lo sé? Bueno, mi hermano es parte de esta banda y este es su territorio. Por la noche, él y los otros pandilleros se reúnen aquí, hacen planes y acuerdos. Nick se sentó en el pequeño muro al final del callejón. Era un poco espacioso y detrás del muro corto había un bosque despejado. El muro solo estaba allí para evitar que los animales se arrastraran desde el bosque hasta la calle residencial. Como todavía es de día, podemos tomarnos nuestro tiempo aquí. Y no intentes correr. Estoy 100% seguro de que soy más rápido que tú. Tina se apoyó contra la pared de un almacén abandonado. Justo detrás de ella estaban Jonathan y Nick. En ese momento, su corazón latía aceleradamente y no sabía cómo había acabado allí cuando esta situación no le concernía. ¿Por qué no puedo escuchar los pensamientos de Jonathan? No sé qué hará. ¿Debería llamar a la policía? Si este matón dice la verdad, esto es territorio de pandillas. Por eso Nick tiene tanta confianza. Su hermano es un gángster. Ahora, ¿qué debería hacerte hacer? HMM.
¿Qué tal si te arrodillas primero? Gina no podía ver lo que estaba pasando. Si miraba, Nick seguramente la vería. Ella solo podía escuchar la voz y los pensamientos de Nick. Voy a ir despacio. Gina miró la pantalla de su móvil sin saber a quién llamar. Quiero oír una disculpa, Jonathan. Tú sabes lo que hiciste esta mañana y al mediodía. ¿No vas a arrodillarte? Tal vez deberías probar algunos de mis golpes entonces. Entonces se oyeron pasos. Hubo una pausa antes de que se oyera un grito desde el callejón. Oh, no, ha empezado. Gina entró en pánico. Debería llamar a alguien. A la policía. Sí. Espera, no, ¿debería intervenir la policía? ¿Y los profesores? Pero no tengo ningún número. No me golpees, por favor. Los gritos y sonidos de golpes continuaron saliendo del oscuro callejón. Sin otra opción, Gina sacó su teléfono de su bolso y estaba a punto de comenzar a llamar a la policía. ¿Un cuchillo? ¿Estás loco? Nick trajo un cuchillo. Esto es serio. Gina estaba sudando, lo que hacía que su mano se volviera resbaladiza. Basta. ¿Hablas en serio? Perdóname, no lo volveré a hacer. Para aumentar su temblor, tan pronto como intentó abrir su teléfono, Gina lo dejó caer. Oh, no. Lo cogió inmediatamente. Espera, Nick me verá, giró la cabeza hacia el callejón y en ese momento, la hoja de un cuchillo estaba cerca de sus ojos. La chica de los ojos brillantes. Jonathan, que estaba sentado encima de Nick, se sorprendió al verla allí. Gina quedó paralizada. Antes de poder agarrar su teléfono, cayó hacia atrás en cuanto sus piernas se debilitaron. Gina no podía creer lo que estaba viendo. Entonces, no era la voz de Jonathan. Gina estaba confundida. Frente a ella estaba Jonathan, que sostenía un cuchillo. Con la otra mano sostenía la cabeza de Nick. Por supuesto, sus manos estaban cubiertas de sangre. Nick estaba sangrando por todas partes y su cara estaba llena de horror. Mientras tanto, el rostro de Jonathan seguía siendo el mismo, indiferente, como si todo aquello no le causara emoción alguna. Gina. Llama por ayuda. Por favor, este tipo es un maníaco. Gritó Nick histéricamente antes de ver a Jonathan empuñar el cuchillo de nuevo. ¡Ah! Gritó de dolor cuando la espada se clavó en su brazo. Jonathan se subió encima de él, pero esto solo hizo que Nick se revolcara de dolor. Gina tembló, conmocionada por aquella escena sangrienta. Jonathan caminó hacia ella como si nada hubiera pasado. ¿Estás bien? Jonathan extendió su mano. ¿Por qué no puedo escuchar sus pensamientos? Lo que Gina vio fue un psicópata con manchas de sangre en la cara y la ropa. En ese momento, por primera vez, Jonathan mostró una expresión. Frunció el ceño. Al ver ese cambio, Gina se estremeció. Sintiendo miedo, no pudo evitar tomar su mano. Jonathan la levantó suavemente. ¿Por qué estás aquí? Preguntó Jonathan casualmente antes de coger su teléfono. Cuando Jonathan se inclinó, Gina pensó solo en una cosa. La primera opción era evidentemente una pérdida, así que cuando Jonathan cogió el teléfono, ella se dio la vuelta y echó a correr lo más rápido que pudo. No era una carrera débil y temblorosa. A medida que aumentaba su adrenalina, corría cada vez más rápido. Gina miró a su alrededor. Cuando vio que nadie la seguía, se desplomó al costado del camino, sin importarle las miradas del público mientras respiraba con dificultad. Pero desde lo alto de una casa a más de 500 metros de distancia, Jonathan, que se limpiaba la sangre de la cara, murmuró. Para ser habilidades sobrenaturales, eran bastante aterradoras. ¿Tiene eso algo que ver con tus traumas? Las cosas con Jonathan han cambiado mucho desde que despertó en el cuerpo de este chico. Descubrió que era un superhombre, mucho más hábil de lo que hubiera imaginado. Aunque no había explorado sus habilidades al máximo, el único inconveniente era que era más agresivo y mataba sin pensarlo mucho. De alguna manera su agresividad estaba relacionada con sus poderes. Era como si hubiera recibido entrenamiento especializado para ser perfecto. Cuando entró al callejón, supo que alguien los estaba siguiendo, y cuando se dio cuenta de que era Gina, no vio la necesidad de matarla para evitar que hablara. ¿Cómo fue que una chica retraída con superhabilidades fue a la policía a señalar que había mutilado a un compañero de clase? Ahora todo iba por mejor camino. Jonathan tenía una relación mucho más profunda con Gina y aprovecharía esta oportunidad para averiguar más sobre su familia. Control sobre los débiles. Un psicópata, según diversas fuentes, es el resultado de una combinación compleja de factores genéticos y ambientales.
A veces son inteligentes, pero tienen poco criterio, lo que les lleva a tomar malas decisiones según los estándares morales y el estilo de vida de los justos. Carecen de remordimientos y de capacidad para sentir culpa. Están desconectados de la sociedad y de otras personas, siendo introvertidos. Por supuesto, esto no es así en todos los casos, pero suele ser así. Impulsivo, agresivo y, sobre todo, impredecible. Jonathan Hansen, un estudiante de secundaria de 13 años, es un psicópata. ¿Debería vigilarla toda la noche para estar seguro? Este psicópata, por primera vez, frunció el ceño, dudando de su juicio por primera vez en este mundo. Jonathan controlaba sus impulsos la mayor parte del tiempo a fuerza de voluntad, pero eso no le impedía matar a quien quisiera con facilidad. Ahora no le importaba en absoluto. Se sentía superior y parecía demostrar que era un depredador que despreciaba a la gente común. Sería un problema si hablara con la policía, pero sabiendo que tiene habilidades sobrenaturales, debería permanecer callada. Jonathan, que estaba en lo alto del edificio, desapareció, emergió de una calle vacía y, mirando a Gina, que descansaba, extendió la mano para entregarle su teléfono celular. Pensé que yo era el único especial en el mundo, pero veo que tú también tienes habilidades sobrenaturales. Esto debería funcionar para establecer una conexión. Gina no quería levantar la mirada, pero cuando vio su teléfono celular flotando hacia ella, preguntó sorprendida. ¿Tienes superpoderes? Pero en ese momento, cuando Jonathan estaba a punto de hablar, escuchó una voz a varios cientos de metros de distancia. Al darse la vuelta, vio a Nick corriendo débilmente mientras gritaba. Este matón había entrado al bosque después de saltar el pequeño muro. Ayuda. Que alguien me ayude, por favor. Los ojos de Jonathan se entrecerraron. Hablaremos después, tengo que limpiar mi desorden. Jonathan, quien le entregó el celular a Gina, desapareció de la vista de todos y reapareció en un edificio más cercano al lugar donde debía matar a aquel chico. Caminó hasta su bolso en el callejón oscuro y sacó una toalla para limpiarse la sangre de las manos. En cuanto a la ropa, pensaba cambiarla. Pero antes de cambiarse, se quitó algo de la muñeca. Si lo mato ahora, perdería la confianza que quiero construir con Gina. Esto no puede salir mal de ninguna manera. Jonathan tenía un plan en mente que debía seguir para mantenerse familiarizado con el mundo sobrenatural. Para borrar sus huellas, tuvo que quemar su ropa y sus pertenencias manchadas de sangre. El fuego consumió lentamente las toallas y la ropa que no pudieron ser restauradas. Jonathan esperó hasta estar seguro de que la llama lo consumiría todo. Mientras esperaba, murmuró para sí mismo. Dudo que me traicione. Unos minutos después, Jonathan se alejó de la escena del crimen después de cambiarse de ropa. Ya está oscuro, ¿dónde estabas? Preguntó la tía abuela de Jonathan, con la preocupación eclipsando su enojo. Vamos, tía, ya estoy en el último año de secundaria. ¿Está mal llegar tarde a casa? Se rió Jonathan, fingiendo una vez más su personalidad. No está mal, pero es peligroso. Su tía abuela se volvió y lo miró con expresión seria. Acabo de enterarme de que algunos de los estudiantes de tu escuela fueron encontrados muertos durante las vacaciones. Todos eran delincuentes y tenían malos antecedentes, por lo que la policía sospecha que son parte de la guerra de pandillas en curso o algo así. Ja, otra vez eso. Si es verdad, debería salir en las noticias. Jonathan entró a su habitación antes de ir al baño. Lo primero que hizo fue dejar todas sus pertenencias que no estaban manchadas de sangre y luego entró a ducharse. La sangre de su cuerpo se lavó con el agua fría. Había mucho más de lo que esperaba. Mientras se duchaba, Jonathan no sentía remordimientos, no había sentimientos de ese tipo en su cuerpo. Todo lo que lo debilitaba como depredador estaba disminuyendo. Un ejemplo es que no sentía miedo, duda, dolor o culpa. Esto lo dejó en su punto máximo para otros sentimientos como la ira, el orgullo, la confianza y la arrogancia. Al salir de la ducha, se miró al espejo y vio que su rostro se había recuperado completamente de todo el cansancio, su mirada no mostraba sentimientos y después de un rato, sonrió. Creo que seré muy atractivo cuando sea adulto. Eso es muy bueno. Jonathan movió la mano y una toalla blanca salió volando de un armario para secar el agua de su cuerpo. Los movimientos de Jonathan eran naturales, como si hubiera explorado a fondo todas sus habilidades. Mientras se cambiaba de ropa, sus sentidos se extendieron más allá de la casa donde vivía, escaneando los alrededores cientos de metros hasta llegar a su punto máximo. Nada como siempre y la mirada de Jonathan podía calcular cada detalle, por lo que sabía que nadie había entrado a su habitación.
Supuso que para controlar las cosas con su mente a través de la telequinesis, debía tener un porcentaje mucho mayor de la capacidad de su cerebro liberada. Incluso podría atreverse a decir que tenía el 100% de su capacidad bajo control constante. Por eso jugaba videojuegos todo el tiempo mientras usaba su cerebro para muchas otras cosas, como aprender a usar computadoras para conseguir dinero y prácticamente robar. Necesito un poco más de tiempo antes de irme de aquí. Jonathan era menor de edad y lo buscó. Cualquier policía o hombre mayor podría detenerlo en cualquier lugar donde lo vieran. Sin embargo, mientras pareciera mayor, podría pasar desapercibido. Un nuevo día a todos, por favor, siéntense. Voy a pasar lista de asistencia, dijo el maestro al entrar al aula. Gina no está aquí. La maestra miró a su alrededor y vio que nadie respondía al llamado. Como era de esperar, pensó Jonathan, mirando los dos asientos vacíos, uno a su lado y el otro delante. Aunque Gina tenía poderes, era una chica completamente normal con más problemas que una persona promedio. PSST, Jonathan, pareces cercano al chico alto que se sentó a mi lado, ¿verdad? Aaron se giró y le preguntó a Jonathan, que estaba jugando videojuegos en su teléfono celular. ¿Cerca de mí? Para nada. ¿En serio? Te vi llegar a casa con él. Me seguía a todas partes porque quería que le enseñara a jugar. Jonathan hizo un gesto con la mano con desdén, indicando que no conocía a Nick, que tampoco había aparecido. Ya veo, y Aaron asintió antes de darse la vuelta. Me preocupa que no haya venido. Quizá sobreestimé demasiado a Gina. Debería haber mantenido la compostura y no haber hecho daño a nadie de mi clase. Jonathan golpeó su escritorio en silencio, reflexionando con una expresión seria. Gina. Supongo que no está aquí. Cuando la maestra estaba a punto de decir el siguiente nombre, la puerta se abrió de repente. Con el pelo despeinado y un uniforme desordenado, Gina entró, respirando con dificultad. Lo siento, profesor. Me quedé dormida. Dijo con bolsas oscuras bajo los ojos. Hoy se nota bastante en tu apariencia. Te perdonaré esta vez, ya que es apenas el segundo día de clases. Pero ten cuidado la próxima vez. No es bueno perder tanto tiempo jugando videojuegos. Además de Jonathan, que se estaba haciendo conocido, Gina era quien se la pasaba jugando videojuegos y apenas hablaba con nadie. Está bien, profesor. Gracias. Y lo siento mucho, Gina se disculpó nuevamente antes de regresar a su asiento. El profesor simplemente asintió y continuó tomando asistencia. Cuando Gina se sentó, notó que los ojos de Jonathan estaban fijos en ella. Pensé que no vendrías. Me habría decepcionado si te hubieras asustado tan fácilmente. Me está hablando. Gina tembló de miedo. Incluso después de descansar, no dejó de sudar. En realidad no me importa. Si quieres matarme, le estarías haciendo un favor a mi familia. Gina pensó que eso la calmaría, pero no fue así. Todavía se sentía ansiosa. Parece ansiosa. ¿Es por mi culpa? Jonathan estaba muy familiarizado con el comportamiento de las personas normales cuando descubrían la verdad sobre él. Sacando un cuaderno, arrancó un trozo de papel y escribió algo. Cuando la mano de Jonathan se acercó de repente a su lado del escritorio compartido, Gina se estremeció. El papel quedó frente a ella. El profesor se dio cuenta de esto, pero simplemente lo ignoró. Romance, los jóvenes son tan enérgicos, qué escena tan hermosa. Recuerdo haber pasado notas con el director de la escuela. Incluso hicimos el amor en la sala de profesores. Gina no quería usar su habilidad, pero quería saber qué estaba pensando Jonathan y, en ese momento, escuchó los pensamientos del maestro, que la dejaron congelada. Mirando al psicópata que estaba a su lado, tomó el papel y lo leyó. Me gustaría mucho hablar de lo que pasó ayer. Podemos almorzar en algún lugar privado durante el recreo. No te preocupes, no haría nada que te hiciera daño, especialmente en la escuela. Después de todo, ambos tenemos superpoderes. El corazón de Gina se aceleró al leer la última parte. Volvió a mirar a Jonathan, esperando su respuesta. Por miedo, se volvió sumisa. Ella devolvió el papel, habiendo escrito una breve respuesta. Jonathan asintió y sonrió. Su mirada evaluó el comportamiento retraído de Gina y se preguntó genuinamente cómo sería su familia para que ella se comportara de esa manera. Jonathan. En ese momento el profesor lo llamó por su nombre. ¿Lo reprenderán por esto? Las expectativas de Gina aumentaron. Presente. Pero la respuesta de Jonathan destrozó esas expectativas. Nicky. El profesor miró hacia arriba y vio que solo había un asiento vacío. Nick no está aquí. ¿Qué sucede?
Es solo el segundo día, por el amor de Dios. No arruines tu asistencia perfecta. Después de la asistencia, el profesor comenzó su lección. Jonathan estuvo todo el tiempo jugando con su celular, atento a los movimientos de Gina, que permanecía cerrada como siempre. Unas horas más tarde, sonó el timbre de la escuela, señalando el comienzo del recreo. Gina miró fijamente a Jonathan, quien continuaba jugando sin preocupación. ¿Cómo puede jugar así? ¿No tiene miedo de que lo persiga la policía? Además, ¿qué pasó después de que me fui? ¿Mató al abusador? La campana de la escuela despertó a Jonathan de su aturdimiento. Dejó de jugar y miró a Gina, haciéndola temblar una vez más. Jonathan. Alicia se dio la vuelta en ese momento y preguntó. ¿Quieres comer conmigo? Nick no está aquí, así que no debes tener con quién comer, ¿verdad? Ah, lo siento, estoy bien. Jonathan se puso de pie y Gina lo siguió, con el rostro ensombrecido. ¿Eh? ¿Es una coincidencia? ¿O están juntos? ¿Qué demonios? ¿Es verdad? Gina, ¿te llevas a mi perro? Hay muchos perros en la escuela con los que has tenido la oportunidad de jugar. ¿Por qué no eliges el perro de otra persona? Gina no escuchó estos pensamientos, pero no le habría importado incluso si lo hubiera hecho. El grupo de Mike y Aaron también estaba a punto de dirigirse a la cafetería cuando Jonathan y Gina caminaron delante de ellos. Esta vez estaban confundidos. Los dos se dirigieron a la cafetería en silencio. Aunque Gina los siguió, mantuvo cierta distancia para que los demás no supieran que en realidad estaban juntos. Jonathan se puso en la fila para comprar comida, pero Gina no, y simplemente se sentó en una de las mesas a esperar. ¿De qué quiere hablar? Supongo que quiere callarme. ¿Qué va a hacer? ¿Sobornarme? ¿Amenazarme? Casi todos los estudiantes conocían o habían oído hablar de Gina, la chica solitaria de los videojuegos. ¿Lo que le ocurrió a ella? ¿Quizás su novio rompió con ella? Jaja. ¿Y si puedo consolarla? ¿Puede siquiera tener novio? A Gina no le importaban esos pensamientos. Estaba pensando en su propia seguridad. Después de un rato, Jonathan se sentó frente a ella. Pensé que alguien como tú sería popular en una escuela como esta. Tienes las cualidades para ser uno de los mejores estudiantes y eres más sociable con tus habilidades, pero parece que no las usas adecuadamente. ¿Miedo a ser descubierto o solo trauma? La expresión amistosa de Jonathan había desaparecido, y el cabello que cubría su rostro no revelaba la leve sonrisa que mostraba. La razón del cambio de actitud de Jonathan hacia ella fue que él también estaba pensando en su propia seguridad, al igual que la chica que tenía frente a él. Esto no es nada privado, Gina. Hay mucha gente observándonos. Estoy segura de que, además de tu familia, hay más personas como nosotros, muchas más de las que podemos imaginar. ¿No tienes miedo de hablar de eso en público? ¿Tienes miedo de esto? Jonathan no se dejó intimidar por lo que los demás pudieran saber. Nadie creería sus sinceras palabras. Gina apretó los puños y preguntó. ¿Te sientes segura con toda esta gente a tu alrededor? Ellos no son como nosotros. ¿Debería importar realmente? Pero no importa. Si te sientes incómoda, podríamos ir a otro lugar fuera de la escuela. Tal vez podrías invitarme a tu casa. No somos enemigos. Podríamos ser amigos. Mientras Jonathan hablaba solo, Gina se levantó y caminó rápidamente. Jonathan la siguió. Esperaba esa reacción. En ese momento, Gina debería estar pensando en la seguridad de su familia, no en la suya propia. Tal vez ni siquiera le importaba su propia seguridad, lo que hacía que las cosas fueran mucho más aburridas de lo que Jonathan había pensado. Ser especial nos hace diferentes. Cuanto más se alejaban de la gente, más temblaban las piernas de Gina. Estaba segura de que no le importaba si vivía o moría. Después de todo, su padre la odiaba y ella nunca consideró dar un paso para ser feliz desde la muerte de su madre. ¿Necesitamos cerrar las puertas? Gina se dio la vuelta cuando entraron por la escalera de emergencia al escuchar a Jonathan cerrar la puerta. No pasa nada, sería más sospechoso si no lo cerráramos. Había algunos ruidos de fondo, ya que no estaban lejos de las zonas menos concurridas. Gina se sintió irreal, sin escuchar ningún pensamiento de Jonathan. Preguntó. ¿Qué tipo de poder tienes? La psicoquinesis es una habilidad psíquica que me permite influir en un sistema físico sin interacción física. Jonathan extendió su mano y su teléfono celular comenzó a flotar. No fue una demostración increíble, pero fue suficiente para explicarle su habilidad a Gina. Puedes leer las mentes, ¿verdad? Gina se sorprendió. Quería preguntar cómo, pero luego recordó lo que Jonathan hizo ayer y decidió permanecer en silencio.
¿Te preguntas cómo lo sé? Aunque vi que tus ojos se iluminaban cuando te quitaste las gafas, también era muy poco probable que aparecieras en un lugar donde Nick, el idiota, estaba a punto de golpearme. ¿Me equivoco? Sí, dijo Gina, lo único que se atrevió a decir. Entonces, si te preguntas por qué no puedes leer mi mente, es por las defensas que tiene mi mente. Si te dejara entrar ahora mismo, no serías capaz ni de procesar la mitad de los datos que estoy usando ahora mismo. No hay nada que pueda hacer al respecto. Ahora entiendo, y Gina había dudado si Jonathan estaba pensando o no, pero ahora que tenía una respuesta, era más lógico verlo de esta manera. Jonathan se acercó a Gina lo suficiente para mirarla a los ojos claros y preguntó: ¿Tienes miedo de mí? Pero estás mintiendo. No hay necesidad de mentir. Gina ahora ya no tenía miedo, se sentía más segura sabiendo que ambos tenían habilidades sobrenaturales, así que preguntó: ¿Por qué lo hiciste? Al principio iba a matarlo. No me importaba mucho la vida de Nick, que tenía problemas para pegarme. ¿Te importa la vida de los demás? Supongo que harías lo mismo en mi situación. Deberías hacer lo mismo. Jonathan se sentó al lado de Gina y comenzó a comer. Yo nunca haría algo así. Mi mente funciona de manera diferente a la tuya. Tal vez mi superpoder esté orientado hacia la destrucción y el asesinato. A veces, no puedo controlarme, y los efectos secundarios de mi habilidad son que no tengo control sobre mi furia. Soy como una bomba de tiempo, no me importa matar a cientos porque realmente no me importan sus vidas. Somos diferentes, Gina, nuestros poderes son una gran bendición, así que me ayudaría mucho si fuéramos amigos. Jonathan quería saber qué otros poderes tenía la familia de Gina, por lo que necesitaba tener una relación cercana con ella. Esta también podría ser una inversión a largo plazo. Sabía que era imposible que se enamorara de una chica, pero las cosas pueden cambiar cuando ambos se conviertan en adultos. No tengo amigos, mi mente funciona de otra manera, por eso nunca pensé que debería tener alguien con quien hablar. Mis padres murieron, mis abuelos son ajenos a mis problemas y mi tía abuela es feliz en sus últimos años. Si me preguntas, ya que los dos estamos solos, deberíamos ser amigos. Gina permaneció en silencio. Era la primera vez que alguien similar a ella se acercaba a ella para ser su amiga. No sabría cómo responder a eso. Te protegeré de aquellos que te hagan daño. Nadie te pondrá la mano encima y podremos jugar videojuegos todo el tiempo. A Jonathan no parecía importarle que ayer, a los ojos de Gina, él mató a Nick a sangre fría. Cuando Gina escuchó esto, se sintió abrumada. No sabía si realmente merecía algo así, por lo que no supo cómo responder una vez más. Ser diferente nos hace especiales. ¿No te sientes mejor encontrando a alguien como tú y de tu misma edad? Preguntó Jonathan mientras continuaba comiendo su desayuno. Gina respiró profundamente y dijo: Pensé que me matarías. Sería un alivio después de todo. Por mi culpa, mi madre murió, mi padre me odia y todo lo que hago todo el día es jugar videojuegos. Si buscas a alguien interesante, no encontrarás nada estando conmigo. No te preocupes, no diré nada sobre lo que le hiciste a Nick, fue en defensa propia después de todo. Jonathan extendió su mano y el entorno comenzó a vibrar, tanto que aparecieron pequeñas grietas en las paredes que los rodeaban. ¿Has leído la mente de tu padre? Entonces, ¿cómo sabes que te odia? Gina pensó en una respuesta. Sé que si yo no hubiera nacido, mi madre no habría muerto. ¿Cómo estás tan seguro? Jonathan, después de preguntar esto, dijo: No somos acciones variantes del tiempo. Al menos no tenemos el poder. Mis padres murieron en el extranjero. Creo que alguien los mató, pero nunca sabré la respuesta si muero prematuramente. Los ojos de Gina dejaron de mostrar miedo. En este momento, ella no temía a Jonathan porque realmente no le importaba el resultado de esta conversación. ¿Por qué no volamos juntos? Quiero encontrar más gente como nosotros y ver qué hay más allá de este maldito pueblo. Jonathan empezó a flotar frente a Gina sin esfuerzo y dijo: Pero primero, tenemos que volver a clase. En teoría, todavía somos niños. Pensamientos de los creadores. Señor Cuervo. Señor Cuervo, bienvenidos a mi nueva novela. Mañana espero vuestras piedras de poder y solo las buenas son aceptadas o de lo contrario los cuervos os comerán. Anuncio importante: el mundo de Stranger Things comienza en el capítulo 40, el anterior. El ser invisible. Siempre he dado por sentado que ser invisible tiene sus ventajas. Nadie me había hablado nunca en la escuela hasta que Jonathan entró en mi clase. En cuanto a si era malo o no, desde su perspectiva, él solo se estaba defendiendo, y era comprensible que su habilidad tuviera desventajas, al igual que su familia.
Supongo que no es tan malo. Gina se había vuelto a poner las gafas para evitar leer la mente de los demás. Cuando regresaron al aula, todavía no había nadie, así que aprovecharon para jugar videojuegos juntos. Si no lo matas, ¿no tienes miedo de que diga algo? No hay problema, tengo los medios para lidiar con eso siempre y cuando no digas nada que me incrimine, dijo Jonathan mientras fijaba la mirada en las cuentas bancarias de su teléfono celular. Eran sus fondos privados, básicamente lo que había estado robando durante los últimos años. Al ver la cantidad de dinero, Jonathan sonrió tontamente por la suma que tenía en esa cuenta bancaria. $500,000, esta es mi jubilación. ¿Ahora somos solo amigos? Bueno, Gina no sabía qué significaba eso ya que nunca había tenido amigos, por lo que sus sentimientos no estaban claros. Jonathan era muy sarcástico con sus acciones, no tomaba en serio la realidad y mucho menos el sentido común. La escuela no le importaba, todo parecía encaminarse hacia la indiferencia por sus propias metas. ¿Nunca has intentado controlar la mente de las personas? A Jonathan no le importaba que hubiera gente alrededor que pudiera oírlo. Gina lo miró en silencio y luego se dio la vuelta sin responder. ¿Está loco? Debe estarlo. No es como si mi familia estuviera cuerda sabiendo cómo se comportan. Antes de que pudiera conocer mejor a Jonathan, el profesor comenzó la clase con su característica expresión de cansancio. La clase quedó inmediatamente en silencio. Muy bien, presten atención todos. Esto es muy importante. ¿Alguien sabe dónde estuvo Nick ayer? Lo sabía. Se avecinan problemas. Exclamó Gina para sus adentros. ¿Qué debo hacer ahora? Jonathan, ¿no sabes lo que está pasando? Alicia se dio la vuelta, sin darse cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. La maestra parece estar hablando de algo serio. No tengo idea. Nos separamos hace poco y, además, ¿por qué crees que debería saber lo que está pasando? Solo llevo 2 días en esta escuela. Jonathan negó con la cabeza. Es muy estúpido asumir que Jon es su amigo. Todos aquí saben que ayer lo estaba molestando bajo el pretexto de la amistad. Gina estaba molesta por lo hipócritas que eran las personas, especialmente cuando estaban interesadas en alguien. Nadie respondió a la pregunta del profesor. En ese momento, la mirada del profesor se centró en Jonathan, esperando algo. Pero al ver la mirada casual de Jonathan, el maestro asintió, sabiendo que probablemente nadie sabía nada. Está bien, si nadie lo sabe, entonces está bien. Me disculpo, pero por favor no hagan mucho ruido mientras me ocupo de algunos asuntos, dijo la maestra antes de irse. Los ojos de Jonathan se cerraron, y luego sus sentidos se agudizaron, escuchando lo que aquel maestro llamado Gerardo hablaba con otras personas. Para nada. Parecía muy tranquilo al respecto. Como si ni siquiera supiera lo que le pasó a Nick. El maestro Gerardo negó con la cabeza ante la insistencia de la otra parte. Generalmente, una persona que acaba de cometer un delito se comporta de forma sospechosa. Estará llena de culpa y remordimiento. Son niños, por lo que es fácil para ellos mostrar alguna reacción si son culpables, explicó un policía mientras otro lo seguía. Sí, por lo que dijo Nick Manawa, Jonathan se comportó de una manera completamente diferente a la que muestra ante los demás. Si este chico tiene un trastorno mental, eso explicaría su total falta de reacción ante sus propias acciones. El profesor Gerardo asintió mientras sudaba. Este detective parecía convencido de que Jonathan era el principal culpable, pero no le convencieron esas palabras porque Nick, comparado con Jonathan, era mucho más fuerte. No importa, por favor no se lo cuenten a nadie ni presionen al sospechoso sobre esto. Cualquier persona es considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario. Si lo acusamos desde el principio y descubrimos que es otra víctima de abuso, arruinaríamos la vida del niño, dijo el policía, tratando de calmar la situación. El maestro Gerardo y el director asintieron. Además, acabamos de descubrir que Nick Manawa tiene un hermano que forma parte de una pandilla. Como sabéis, las guerras entre pandillas han sido muy agresivas en los últimos meses. Por lo tanto, es más probable que Nick Manawa esté siendo amenazado o esté mintiendo para encubrir estos crímenes. Es así. No lo sabíamos. El director miró al maestro Gerardo como si quisiera saber si él también lo sabía. Es muy normal, director. Por eso es importante ser estricto. Nick Manawa podría ser un estudiante normal en este momento, pero ahora está postrado en cama por culpa de estas guerras entre pandillas. Parecía que estaban realmente convencidos de que no era Jon y que en cambio culpaban a las bandas, pensó el profesor Gerardo, un poco más aliviado. Pero lo entiendo, en los últimos 2 días he visto a los alumnos presionar a Jonathan.
Si la policía lo sabe, les resulta más fácil sospechar del joven John, pero no deberían saberlo si no es necesario. Sí, oficial, seremos más estrictos con los estudiantes de esta escuela y no permitiremos ningún tipo de pelea. Aceptó el director. Eso es todo, director y profesor. Gracias por su cooperación. Gracias también por su servicio, detectives y oficiales. Después el maestro Gerardo entró a la clase y actuó como si nada hubiera pasado. Disculpen las interrupciones, volvamos a clases. ¿Qué? Gina se sorprendió. Solo después de un momento recordó que podía leer los pensamientos de la maestra. Cuando llegó la hora del almuerzo, ella ya conocía la esencia de la historia. Jonathan, por su parte, sonrió disimuladamente, con la mirada tapada por la tapa de un libro, y siguió sonriendo porque todo aquello le parecía demasiado irónico. La razón por la que no se lo tomó tan en serio era que simplemente les resultaba imposible encontrar pruebas de que él era el culpable. Eso podría cambiar si Gina confesaba, pero eso era imposible porque ahora eran amigos. Además, incluso si ella confesara a la policía, no podrían hacerle nada porque en este estado los niños no eran juzgados como adultos y lo máximo que podían hacer era enviarlo a un centro de detención juvenil donde no pasaría mucho tiempo. Cuando terminaron las clases, cada uno se dirigió a sus respectivos clubes, pero como Gina y Jonathan no pertenecían a ninguno, se quedaron en el aula en silencio mientras cada uno jugaba a sus respectivos videojuegos. La policía sospecha de ti, Nick te mencionó a la policía, dijo Gina en voz muy baja para que se escuchara claramente, pero a Jonathan no le importó. Jonathan miró la hora y dijo: deberíamos ir a un salón de juegos. Las clases terminaron, así que es mejor salir ahora que quedarse en este lugar aburrido. ¿No escuchaste lo que dije? ¿Por qué tomarlo tan en serio? Podríamos inventar una coartada, tú y yo. Nadie sabría dónde estábamos ese día porque somos invisibles para los demás. ¿No es esa una ventaja que deberías aprovechar? Vamos, incluso te mostraré mis poderes si tienes tanta curiosidad. Gina miró a su alrededor muy ansiosa, temiendo que alguien los escuchara hablar de estas cosas cuando solo se conocían desde hacía 2 días.